La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto dio un polémico discurso frente al Ejército y a la Marina, donde afirmó que a pesar del desfavorable entorno internacional, México no está atravesando una crisis interna y que esta solo existe en la mente de sus opositores. Peña Nieto exaltó la prosperidad del país y enlistó los logros de su administración en materia de educación, política fiscal, desarrollo económico y reducción del empleo, que se encuentra en su punto más bajo, el desempleo, hay que decirlo, desde 2006. El discurso evocó el eslogan de la presidencia a mediados del año pasado de que lo bueno casi no cuenta, pero cuenta mucho. Estos avances contrastan con los fracasos del sexenio. Está ahí la corrupción, la impunidad, la inseguridad que ha repuntado a lo largo y ancho del país, el crecimiento que no ha alcanzado el 5% que se esperaba con base en las reformas estructurales. Bueno, vamos a aprovechar estas declaraciones para confrontar los aciertos y fracasos de esta administración y debatir si México está o no en una crisis o si no está, nada más si esa crisis está en nuestras mentes, como afirmó el presidente. Héctor. Bueno, yo creo que no hay una crisis convergente, estructural, que esté poniendo, digamos, al país en condiciones de ingobernabilidad, por decirlo así. O como dice Felipe González, es que siempre que uno habla de de los países, yo me acuerdo de un amigo que le decían, bueno, oye, ¿te parece guapa? Tu mujer está muy guapa, ¿no? Y mi amigo le contesta, ¿comparada con quién? Entonces, la crisis de México, ¿comparada con quién? ¿Comparada con la crisis de Venezuela? ¿O comparada con no sé? O con nuestro pasado, puede ser también. O con nuestro pasado. Pero lo que yo sí veo, no veo una crisis que esté desarticulando sistemáticamente al país, haciéndolo ingobernable, digo, pero sí veo crisis sectoriales clarísimas y crónicas, ¿no? Puedes no pensar que hay una crisis económica porque tu crecimiento sigue siendo positivo, pero la verdad, tienes una crisis grave de que no generas la inversión, ni el ahorro, ni la productividad suficiente, hombre, pues para tener un ciclo razonable de crecimientos de 5% durante lapsos. Entonces tienes una crisis de algo que no funciona sistemáticamente y sigue sin funcionar. Ahora, si vamos a la crisis de inseguridad, bueno, pues es una crisis grave. Es una crisis grave que tiende a profundizarse en la medida en que dura, porque aquí la duración sí es parte de la profundidad de la crisis, porque no pareces tenerle ninguna posibilidad de mirar hacia adelante que esto se va a terminar. Luego, a lo mejor, digamos, la desigualdad no nos parece muy escandalosa porque estamos acostumbrados a ella, pero todos los indicios son de que en estos años ha habido en México un proceso mucho más agudo de desigualdad que en décadas anteriores. Ha pasado algo similar a lo que en Estados Unidos se ha generado mucha riqueza, pero se ha concentrado mucho de la riqueza también. El país quizá es menos pobre, las cuentas de pobreza están subregistradas, pero desde luego es un país mucho más desigual que antes entre sus diferentes deciles de ingreso. Y de lo que hablas hoy en tu artículo, el tema de la democracia adolescente, bueno, que ha generado, al parecer, más corrupción. Lo que hablamos en la primera parte del programa, pues si eso no es una crisis de institucionalidad electoral, pues no sé qué puede hacerlo, ¿no? Es tan cercana que ya nos escandaliza poco, pero es un verdadero escándalo que esas reglas que dice Jorge parezcan ser mandatos de violación de las reglas en lugar de normas que deben de cumplirse. Y así podríamos seguir. ¿Qué podríamos decir de la corrupción y del manejo de los...? Porque si no, si lo que tenemos no es una crisis de mal manejo de recursos públicos que genera esta corrupción, pues no sé de qué crisis podemos hablar. Entonces yo veo muchas crisis muy agudas que no alcanzan a ser una gran crisis nacional. Está interesante porque parecería que en diversos sectores sí existe esa crisis, pero a nivel macro no hay la idea de una crisis.
Está interesante el argumento, Jorge. Bueno, y podríamos agregar el tema de Estados Unidos. Sí, claro. No hay una crisis ahí, pero hay una serie de retos para México que no habíamos visto en no sé cuántas décadas procedentes de Estados Unidos. Se pueden materializar o no, pero ahí están. Ahora, no afecta de manera directa o solo a ratos el tipo de cambio, la tasa de interés, la bolsa, etcétera, y por tanto la inflación y por tanto el poder de compra, pero ahí van juntándose, eso también es real. El problema es también el paso del tiempo. Es decir, me acuerdo cuando escribimos Héctor y yo el primer ensayo de Un futuro para México. ¿Ya 6 años? No, lo publicamos en noviembre del 2009, hace casi 8 años. 8 años. El problema es que lo que nosotros tratábamos de extrapolar, de proyectar hacia el futuro, que las tendencias de los 10 años anteriores o 13 siguieran, pues no sucedió. Y entonces, 8 años después, el país, en el mejor de los casos, se encuentra más o menos como estaba entonces. Nada más que pues esos son 8 años perdidos de alguna manera en materia de empleo, de ingreso, de educación, de salud, de vivienda, de prácticamente todo. De haber seguido el país como iba, sin grandes espectacularidades, simplemente la tendencia del 96 al 2008, 9, hasta el 9, la crisis del 9, bueno, pero el paso del tiempo, pues sí perjudica. Con todo y que se hicieron las reformas estructurales, muchas de las cuales yo las sigo defendiendo. No. Pero es que esa es una cosecha también en el tiempo. Esas reformas lo hemos dicho no sé cuántas veces aquí. El gran error fue decir que esto iba a resolver el problema del corto plazo. Esas reformas deberán de dar su rendimiento en el tiempo y yo creo que va a ser muy útil, pero no lo va a cosechar este gobierno. Javier. Eso sí, no. Digo, es curioso, ¿no? Porque hay una crisis tal vez económica, social, electoral, crisis de legitimidad, crisis moral, pero decía Leo, tal vez no una gran crisis. Yo creo. Pero yo diría lo que no hay es una crisis constitucional. Sí. Esa no hay. No. Y parecería que no hay una crisis política en el sentido que los principales partidos se comportan como si no estuviéramos frente a estos retos, si no tuviéramos los problemas que tenemos. Siguen siendo leales. Exacto, digamos, leales a su sistema, claro. digamos. ¿no? Yo prefiero llamarles cómplices. O cómplices, si quieres. Pero entonces, la crisis está allá fuera de lo político con P mayúscula, es decir, allá fuera de los partidos, está en la sociedad, está totalmente por todos lados, menos dentro del Congreso y en el Ejecutivo. Está muy bien visto. Sí. Eso para mí es algo muy similar a lo que ha pasado en muchos otros países de Occidente, ¿no? Entonces, además de lo que está pasando con Estados Unidos, el contexto más amplio de Occidente, pues es muy similar, ¿no? Hay un enorme desencanto, hay problemas económicos de distribución, de concentración de riqueza, hay una falta de legitimidad en partidos tradicionales y en políticos tradicionales, hay un hartazgo con lo que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, como en muchos otros lados, hay un candidato y un partido que está tratando de capturar todo eso. Quizá el espejo de Venezuela es bueno para esto, ¿no? Es decir, lo que tienes en México es un inmenso malestar, tienes estas fracturas sectoriales en ámbitos centrales de la vida pública, pero no tienes una fractura institucional de régimen político, de una situación que te va a conducir, con poquito que lo pienses, a una rebelión interna o a un golpe de Estado, ya condujo en Venezuela a la suspensión prácticamente de uno de los poderes constitutivos del Estado venezolano. Bueno, ese nivel de crisis en México no lo tenemos. Bueno, yo quiero agregar... Ni cerca, creo. No, y yo quiero agregar ahí que se habla mucho de los malos resultados económicos, etcétera. Pero crisis económicas, las que nos tocó vivir en los años 80 y 90. También, sin duda. No, sin perdón. Duda. Sí. Inflaciones del 170% anualizados en 1987, caídas del Producto Interno Bruto, pérdidas de activos y de ahorros multimillonarias de la clase media. Tampoco. No, por favor. Sí. Esas eran crisis, no jaladas. Perdón, ya te iba a emular, pero no. O sea, sí está la economía, deja mucho que desear.
pero no es una crisis. Yo ahí sí no definiría que hay una crisis económica. Lo que pasa es la crisis, la palabra crisis suele hablar de un evento puntual. Entonces, pero con 30 años acumulados de crecimiento mediocre, de salario real promedio totalmente estancado, pues entonces igual no es una crisis en el sentido de que no de un día para otro hubo una crisis, pero la acumulación genera una situación crítica, llamémosle. Ahora, otra manera de ver el tema de crisis que aplica también para Venezuela es si uno ve salidas, ¿no? Entonces, a veces se está en una situación crítica, pero la sociedad en general ve una posible salida o hay 2 o 3 alternativas y una sensación de que una ganará y se intentará. En fin, hay... Es lo que está tratando de vender López Obrador, Javier. Bueno, pero yo creo que México... si él llega, por el solo hecho de llegar él, va a acabar esto. Lo que yo harán sus contendientes cuando les toque, cuando lleguen. Lo que yo argumentaría es que precisamente hoy en México hay una sensación de que no hay salida. Por más que todos traten de vender salida, ¿no? Lo hará el PRI. Pero a diferencia, por ejemplo, igual que en Venezuela, yo en Venezuela, peor que en México, yo ahí sí no veo de cómo van a salir de donde están. Nada más no veo. No, yo lo veo clarísimo. Brexit, por ejemplo. Golpe de Estado militar. Sí, pero pues, ahorita hablamos de Venezuela, pero Brexit, por ejemplo, por lo menos había la sensación, creo que equivocada, de que Brexit era una salida. Igual es una salida falsa. Trump, en cierto sentido, fue una salida, igual una salida falsa. Pero aquí todavía no creo que la gente se haya alineado en una dirección y la sensación ahorita generalizada es que no hay salida en el tema de la violencia, no hay salida en el tema de la corrupción. No, a ver, pero sí hay un 30% que sí le cree a López Obrador ese discurso de que él es la salida. Bueno, 30%. Que no le y ese 30% le sirve para estar arriba en las encuestas. De que va a haber un ganador en 2018. Yo sé. No, pero lo que eso quiero es salida, es que ¿no? sí hay un segmento de la población que sí ve una salida y la ve en López Obrador. Yo creo que lo que refleja el electorado es una sociedad que cada vez es más independiente y que en ese sentido no ve salidas en ninguno de los partidos, fragmentada respecto a qué salidas hay y qué es una salida. O sea, yo lo que veo es indefinición, incertidumbre, etcétera. Sí, hay un porcentaje, también te puedo decir que 20% piensa que el PRI ofrece una salida. Pero Javier, también el tema yo creo que es que gente sensata no ve una salida. El electorado siempre va a verlo en alguna parte y la gente votará o por el menos malo o por el mejor, que sería ideal, pero en todo caso la gente que vota, pues algunos sí creen que es la salida. Ahora, los que, digamos, si objetivamente, por así decirlo, pues no hay mucha salida. A ver, eso es lo que le quería preguntar. A ver, nosotros los 4 que estamos aquí quiero pensar que somos sensatos. A ver, el tema de a veces insensatos, pero simplemente toman de la violencia. ¿Tú le ves el salida? Tú, como gente sensata y que has estudiado esto. Cada día me cuesta más trabajo ver. Pues sí, porque nadie está pudiendo construir un esquema que recoja un apoyo suficiente de los poderes fácticos, de los votantes, de los intelectuales, de lo que tú quieras, de la Iglesia, de Estados Unidos, para decisiones, todas ellas muy dolorosas. No hay ninguna fácil, no hay una. Y nadie ha podido hacer eso. Y entonces pues, te encuentras con lo que está sucediendo, el tema de la violencia. O sea, a mí me parece muy bien que Miguel Ángel Mancera quiera ser candidato a la presidencia. ¿Por qué no? Muchos hemos querido a lo largo de los años. Pero a ver, tiene los peores datos de homicidios primer bimestre desde hace 20 años. Esta ciudad, la Ciudad de México, padeció un nivel de violencia medida por homicidios más alto que desde hace 20 años. Así, pero además no hay nada que pueda hacer. Pero tú le ves salida, porque espérame, ya se nos acabó el tiempo y creo que este es un buen tema. Sí es. El tema de si sensatamente vemos algún tipo de salida. Porque a lo mejor también estamos pidiendo mucho. A ver, porque también yo cuando voy, creo que estamos exagerando, cuando voy por el país y a mí me invitan a dar conferencias, etcétera, tampoco veo un país que esté en la lona, qué jodido está. Oye, la agricultura, hay una agricultura moderna que está a todo dar. La industria, este año vamos a exportar como más. Las cosas buenas no se Bueno, a ver, es que de repente los escucho a ustedes y me deprimo, que hay crisis y no hay salida. No. ¿No? A ver, yo
Yo de donde mido las cosas es que, y luego de ahí partimos Jorge y yo, nosotros estamos pensando en un país próspero, Sí, equitativo y democrático. Sí. O sea, en un país moderno de verdad. Bueno, con relación a ese país, que para caminar a ese país es para donde yo creo que se nos están acabando las recetas. Es, porque exacto. más en el largo plazo hemos hecho todo lo que los países hacen para modernizarse y ser de este tipo de países. Establecimos la democracia. Sí. Muy bien. Luego abrimos la economía y, Sí. y conseguimos un gran pacto. Luego, la alternancia democrática. las reformas estructurales. Y luego las reformas estructurales. Y luego vas a cada parte y como que la democracia está muy corrompida de muchas maneras, la relación con el mundo está muy traumada ahora con la llegada de Trump, la alternancia no trajo gobiernos más eficaces. Y entonces dices, bueno, ¿qué otra reforma? Bueno, le echamos el ejército, Sí. le echamos al ejército, a la violencia, porque era intolerable. Bueno, Y hay más que ¿qué nunca. más podemos A hacer? ver, perdón, nos tenemos ¿Qué que ir a más una podemos pausa. hacer? Pero a ver, rápido, una última. Bueno, yo creo que estamos hablando de si hay una crisis o no en México. Hay una crisis de las recetas. Hay una crisis de ideas. Y no es solamente en México. Tú pregúntale al líder del Partido Conservador en Inglaterra o del Partido Laborista en Inglaterra, al líder del Partido Demócrata cuando lo tengan en Estados Unidos. Ya lo tiene, ya. No hay líder de a de veras, Sí, no, no el que administra. Paris, Mr. Paris. Sí, el día a día. No hay recetas claras dentro del gran rango democrático A ver. liberal. Lanzo la última provocación, nos vamos a una pausa. Quiere decir que si escribieran ustedes el libro que escribieron hace 9 años, no tendrían ideas. No. Nos vamos a una pausa, regresamos en un momento más. Oye, nos está rebajando. Nos está...